del camino. Y lo vamos a hacer a través de una presentación que ya paso a compartir. Como les digo siempre, si tienen dudas y tienen preguntas, activan el micrófono y las hacen en el momento. No esperen al final porque después se olvidan o perdemos la hilación. Interrumpan las veces que haga falta o que te quieran preguntar. Ya les comparto la pantalla. Quiero saber si lo ven ahí. ¿Están viendo la presentación? Sí se ve. Bueno, perfecto. A ver, espérenme un segundito que alguien está tratando de entrar. Bueno, ahora volvemos a la presentación. Bueno, para empezar a hablar del tema de drenaje, tenemos que primero hacernos una serie de preguntas en cuanto a los motivos por los que tenemos que estudiar el drenaje, y eso nos va a llevar a otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿de dónde viene el agua? Y cómo podemos hacer para resolver lo que queremos, que es alejar el agua lo más rápido posible del camino. Entonces, empezamos viendo estas generalidades. El propósito del estudio del drenaje es alejar el agua del camino. ¿Por qué quiero alejar el agua del camino? Porque necesito que el agua y necesito impedir que el agua se infiltre por las grietas y llegue al paquete estructural y lo debilite. Entonces, el agua, ya lo hemos dicho muchas veces, es el enemigo principal del camino. Disculpen, voy a darle ingreso a alguien que quiera entrar y después de esto ya no entra más nadie porque si no, no vamos a pasar la tarde en otra cosa que no son lo que queremos ver. Bueno, vamos de nuevo. Disculpen la interrupción. Estábamos en que el propósito es alejar el agua del camino. ¿Y para qué quiero alejar el agua del camino? Para proteger la inversión. Obviamente un camino no es algo que cueste poco dinero, y una vez que se consigue el dinero suficiente para hacer la inversión, lo razonable es tomar todas las medidas adecuadas para proteger la inversión. Entonces, tenemos que estudiar de dónde viene el agua, cuál es el origen del agua. El agua puede proceder de terrenos linderos por el escurrimiento superficial o por precipitaciones. Vamos a ver qué hacemos en cada caso. Si el agua accede de terrenos adyacentes, tenemos que hacer obras que impidan su llegada al camino o que permitan atravesarlo rápida y eficazmente. Y algunas de estas obras son los espaldones. ¿Qué son los espaldones? Son muros o montículos más bien de suelo que se construyen con el objeto de separar el camino del agua que puede llegar a afectarlo. Por ejemplo, acá vemos la ruta a la derecha, vemos el río a la izquierda y máquinas trabajando para impedir que una eventual crecida del río llegue a afectar el terraplén del camino. Otra obra que nos sirve para alejar el agua del camino son las que llamamos cunetas de guardia, que no son otra cosa que cunetas. Cuando trabajamos en una sección a media ladera, es conveniente proyectar cunetas en la parte superior de la ladera de manera de interceptar el agua que viene y de otra manera caería sobre el camino. Y esa agua se conduce por la cuneta y en algún momento, donde sea un lugar que sea apropiado,
se lo descarga controladamente hacia la cuneta del camino. Eso evita que el agua ingrese descontroladamente a la zona del camino y que inunde eventualmente el terraplén y lo debilite. Otra obra son las alcantarillas, que bueno, esto no vamos a hablar mucho porque son conocidas por todos, que permiten el paso del agua a través del camino. Y finalmente, otra obra necesaria para impedir que el agua llegue al camino, para que lo atraviese rápidamente, son los badenes. Los badenes son elementos que se construyen con hormigón armado, así como se ve en la figura. Tienen la forma esta que se ve a la derecha, tienen una pendiente de entrada y de salida y eventualmente un tramo recto, donde se usan este tipo de estructuras. En el caso de que los cauces sean no permanentes o que sean divagantes y muy anchos. En ese caso, el costo de ejecutar un puente o una alcantarilla de una dimensión, de una longitud muy grande, hace que sea aconsejable trabajar con este tipo de estructuras. El agua afecta en forma distinta al hormigón que al concreto asfáltico. Entonces el concreto asfáltico, al ser una piedra artificial tiene mucha más resistencia a la acción del agua. Bueno, si el agua viene de precipitaciones, tenemos que distinguir dos situaciones. Una, que el agua escurra en superficie, en cuyo caso habrá que hacerla llegar a los elementos de drenaje que proyectaremos para el camino. Y si sucediera que el agua se infiltra, eso ya es un tratamiento que va por otro camino, que es el estudio del drenaje subterráneo, que lo vamos a ver al final de toda esta unidad. Bueno, el drenaje, para ordenarnos un poco, vamos a separar las partes del camino, porque además también las problemáticas son distintas. Tengo que estudiar, por un lado, el drenaje del ancho de coronamiento. El ancho de coronamiento, ustedes saben que es el ancho que va de pie de talud a pie de talud. Involucra las dos banquinas y la cinta de rodamiento. Y por otro lado, vamos a estudiar el drenaje de la zona de camino, que eso involucra todas las obras de drenaje para conducir el agua y alejarlas del paquete estructural, como dijimos al principio. Bueno, hoy vamos a empezar a ver lo que es el drenaje del ancho de coronamiento. Y me van a disculpar otra vez, creo que hay algunos rezagados y listo. Ahora sí. Bueno. Uf. Vamos a iniciar el estudio del drenaje del coronamiento. ¿Cuál es el motivo por el que yo estudio el drenaje del coronamiento? ¿Para qué necesito drenarlo? Primero y principal, por una cuestión de deterioro del camino. Y segundo, por una cuestión de seguridad. En cuanto al deterioro del camino, ¿qué pasa si el agua se queda acumulada en la cinta asfáltica? Se producen grietas. El agua que se acumula infiltra por esas grietas y esa infiltración llega hasta el paquete y lo deteriora. El paquete estructural, ustedes saben que tanto el terraplén como las capas granulares tienen que tener una humedad
controlada que tiene que ser la misma o con muy pocas variaciones durante toda su vida útil. La acción del agua puede cambiar ese contenido de humedad y hacer que el paquete estructural falle. Entonces, uno de los motivos es el deterioro del camino. Vamos a ver ahora la cuestión de la seguridad. ¿Por qué? ¿En qué influye la presencia de agua en la seguridad del usuario? En primer lugar, porque hay una disminución de visibilidad por lo que se denomina efecto spray, que es las microgotas que se levantan y permanecen en el aire al circular los vehículos por un pavimento mojado. Amén de la disminución de visibilidad que se produce como consecuencia directa de la lluvia. Esto nos lleva a situaciones muy peligrosas, como por ejemplo esta que se muestra en la figura. Acá a duras penas se distinguen un par de autos atrás del vidrio, del parabrisas. Eso por un lado. Y por otro lado, la posibilidad de que se produzca lo que se llama hidroplaneo. El hidroplaneo, ya lo vamos a desarrollar con detalle, se produce cuando entre el pavimento y la calzada de rodamiento se forma una película de agua que afecta el contacto entre el neumático y el pavimento, disminuyendo el coeficiente de roce y haciendo muy difíciles todos los movimientos de control de auto, el giro del volante y las maniobras de frenado. Bueno, vamos a ver el objetivo del drenaje. ¿Cuál es el objetivo? Y esto es muy importante. Retirar el agua que cae sobre el ancho de coronamiento de la manera más rápida y eficaz posible. A eso tenemos que tender cuando diseñemos un camino. Vamos a ver ahora los factores a considerar en el diseño. En primer lugar tenemos los factores inherentes al diseño geométrico. ¿Qué podemos hacer desde el diseño geométrico para mejorar el drenaje de la superficie de rodamiento? En primer lugar, reducir al mínimo la trayectoria del agua que fluye sobre la calzada. En la medida en que permitamos que el agua circule sobre la calzada, el espesor de la película de agua va a ir ganando en magnitud hasta llegar a valores que son incompatibles con la circulación segura. Y en este sentido hay que tener muy en cuenta que las pendientes transversales influyen mucho más que las longitudinales, con lo cual si en algún sector llegara a haber un problema de acumulación de agua por hidroplaneo, no se gana gran cosa aumentando la pendiente longitudinal. No así si aumentamos la pendiente transversal. Esto hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar el gálibo y proyectar la rasante del camino. Vamos a ver ahora cómo influye lo que se llama textura superficial del pavimento. En cuanto, desde el punto de vista de la textura superficial, la calzada debe proveer espacios que permitan que el agua circule por ellos y se dirija hacia la banquina. Esos espacios van a depender de la rugosidad del pavimento, del tipo de agregado, de la relación de tamaño entre agregado, etcétera, etcétera. Ya lo vamos a ver con más detalle. Y, de ser necesario, si el agua se sigue acumulando, puede incrementarse la profundidad y cantidad de tales espacios trabajando con estriados transversales. Esto se hace con una máquina que se llama fresadora, que es una máquina de uso común en la actividad vial, pero como no tiene que ver con lo que es el movimiento de suelos, no lo hemos visto junto con el resto de los equipos. Así que ahora vamos a hacer
una pequeña digresión para ver que es una fresadora, para aquellos que no la conozcan. Una fresadora es un equipo que tiene un sistema que va rayando el pavimento y el producto del rayado o del texturado del pavimento, que se llama RAP, lo va depositando por una cinta transportadora a la caja de un camión. Fíjense, este trabajo se hace cuando los pavimentos están muy deteriorados, tienen muchas fisuras, como puede verse en esta imagen. ¿Cómo funciona esta máquina? La máquina tiene en el interior un cilindro que tiene unas puntas que son las que hacen el trabajo de desgaste sobre la superficie del pavimento. Ese rodillo tiene esta forma y cada uno de estos son las puntas que van rompiendo o rayando el pavimento existente y le van quitando espesor. Esas puntas también no es cualquier punta, tienen una determinada forma para atacar la superficie del pavimento y producir el efecto que estamos buscando. Ahora vamos al efecto que necesitamos. Volvamos al tema del estriado. El estriado se hace con la máquina que acabamos de ver. Y fíjense, esta zona, vamos a ver un detalle, cómo resulta la superficie después del paso de la fresadora. Estos canales ayudan a que el agua drene hacia la banquina. Ojo, los canales siempre tienen que ser transversales. Un canal longitudinal no nos sirve de nada, al contrario, nos perjudica. El texturado o fresado longitudinal se hace cuando tengo la carpeta muy deteriorada y quiero reemplazar la capa superior por una capa nueva. Pero para el caso de la evacuación del agua, solamente estriado transversal. Bueno, si tienen alguna pregunta, me la hacen ahora nomás. Si no, continuamos. ¿Cuáles son? Ingeniero, Sí. disculpe. No me quedó bien claro lo del estriado. O sea, en esa imagen está hecha en el sentido longitudinal. No. No. Usted se fija, este es el eje de la calzada. Sí. Y el estriado está, este detalle es este detalle. Esta punta, ahí tiene la calzada, ¿lo ve? Ah, bien, claro. Y el estriado está hecho en el sentido transversal. Bien, y eso se hace al nivel de la rasante, ¿verdad? No. Si llegamos a rasante, quiere decir que llegamos. Perdón, sí, a nivel de rasante. Esta es la rasante, sí, señor, a nivel de rasante. En este caso, por ahí no es el mejor caso porque este es un trabajo combinado de mejoramiento de la carpeta, que me imagino yo que debe haber estado muy deteriorada, y de paso se le hace el estriado para que no se acumule el agua. Entonces, lo usual es hacer este estriado, pero superficialmente, no ir tan abajo en profundidad. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Bueno, gracias. Fenómeno. No, por favor. Sigamos entonces. Dentro de los factores a considerar, tenemos lo que llamamos capa de rodamiento de diseño especial. Ustedes ya han visto las capas que componen un paquete estructural. Usualmente tenemos el terraplén que nos da el nivel de subrasante. A partir de ahí colocamos una capa granular de subbase, una capa granular de base y la carpeta de rodamiento de hormigón, de concreto asfáltico, no de hormigón, perdón. Si es hormigón, no hace falta la capa de subbase. Bueno, existen capas, aparte de esas, que se llaman capas de rodamiento de diseño especial y que son ideales para este tipo de problemas de drenaje. Estas capas son lo que se llaman mezclas discontinuas. Las mezclas discontinuas son
mezclas de concreto asfáltico que tienen una discontinuidad granulométrica muy acentuada en los tamizas inferiores del árido grueso. Eso hace que el material fino pueda atravesar todas las oquedades que quedan con el esqueleto que forma el árido grueso. Y así se conforma la capa y quedan abiertos espacios por donde puede circular el agua. Esto es dentro de la capa, no en superficie. Entonces el agua ingresa a esta capa y llega, al encontrarse con un manto impermeable, que sería la interfase entre esta capa y la que sigue, escurre lateralmente. ¿Se entiende o no se entiende? Bueno, sí, ingeniero. Bueno, fenómeno. Otra mezcla que se usa para estos casos es lo que se llama mezcla drenante. En la mezcla drenante lo que se hace es colocar una baja proporción de finos y por lo tanto los finos, ustedes saben, llenan los huecos que deja el material grueso. Al no existir los finos, quedan una serie de canalículos que facilitan la eliminación del agua también por dentro de la capa drenante. Acá hay que tener una precaución cuando trabajamos con capas de diseño especial, y es la siguiente. Las dos mezclas, tanto las mezclas discontinuas como las drenantes, están compuestas por un ligante hidrocarbonado, por áridos, polvo mineral, que es el filler, y eventuales aditivos. El ligante debe recurrir en forma homogénea a las partículas del árido, por lo que se debe calentar sí o sí ambos y colocar la mezcla a altas temperaturas. Esto hace a veces que no sea muy práctica el uso de capas drenantes por este detalle, por el calentamiento y la alta temperatura a la que hay que colocarlas. Pero si no se hace así, la carpeta, la capa falla como capa drenante. Bueno, el último factor a considerar son las estructuras de drenaje adecuadas, que son cunetas, canales y drenes, que lo veremos con más detalle más adelante. Ahora vamos a pasar a ver los elementos del drenaje para poder estudiarlo y definirlo a satisfacción. Estos elementos del drenaje son intensidad, caudal y tiempo de concentración. Son términos con los que ustedes ya están familiarizados y lo vamos a ver, lo vamos a pasar muy rápidamente acá. Tengan en cuenta, acordémonos que el caudal a evacuar es el de la lluvia caída sobre la proyección horizontal del coronamiento y debe ser eliminada a través de las estructuras de drenaje superficial aledañas, que son las cunetas, y de las cunetas hacia las alcantarillas. El agua que se infiltra por la discontinuidad del pavimento tiene que ser captada y eliminada por dispositivos de drenaje subterráneo, que es un tema que vamos a ver después y no forma parte de lo que estamos viendo ahora. La intensidad. La intensidad de lluvia se la obtiene de las curvas intensidad, duración, recurrencia. Estas son curvas para San Miguel de Tucumán con recurrencias de 5, 10, 25, 50 y 100 años. Y finalmente, para calcular la intensidad, adoptamos una recurrencia de 50 años y la duración del evento de la lluvia de 10 minutos. Con esos datos entramos al ábaco y sacamos la intensidad correspondiente. Bueno, y finalmente el caudal, ¿cómo lo calculamos? Como LR por la intensidad sobre 3,6 por 10 a la 6, donde Q es el caudal en metro cúbico por segundo, I es la intensidad en milímetros por hora, y LR es lo que llamamos trayectoria de flujo. Esta trayectoria de flujo es el agua, el recorrido
que recorre la gota de que cae en la parte más alta del perfil de la sección transversal hasta que abandona el coronamiento. ¿Mm? Bueno. Vamos a ver cómo evaluar el tiempo de concentración. Se calcula con la ecuación de la onda cinemática, y ustedes asumo que ya la conocen, donde el tiempo de concentración es 6,99 por la longitud de la trayectoria por el coeficiente n, que es el coeficiente de Manning, por la intensidad y por un factor IR, que es la pendiente resultante. ¿Qué es la pendiente resultante? Es la composición de la pendiente transversal con la pendiente longitudinal. Se obtiene con Pitágoras, simplemente. ¿Sí? Esta es una de las expresiones, por ahí la más usual en el cálculo del tiempo de concentración. Pero también hay otras de uso, como la fórmula de Friend, donde NH es la rugosidad de Horton y vale 0,015 para superficies pavimentadas. LR es la longitud de la trayectoria de flujo e IR la pendiente resultante, como el caso anterior. La expresión de Friend hay que tener en cuenta que es adecuada para flujos laminares y longitudes de trayectoria de flujo menores de 200 metros. Vamos a ver ahora cómo influye la geometría del camino. Volvemos al tema de las pendientes. Las pendientes, tanto longitudinales como transversales, determinan los sentidos y velocidad de flujo, por lo que se hace necesario adoptar valores mínimos. Ustedes van a ver que en cuanto a la pendiente longitudinal, o ya han visto, mejor dicho, en diseño geométrico, que también hay valores máximos, pero en el caso que nos ocupa, nos interesa nada más que los valores mínimos. Entonces, desde el punto de vista de la pendiente longitudinal, nunca hay que trabajar con menos de un 0,3% o un 3 por mil como mínimo absoluto y un 5 por mil como mínimo deseable. Valores por debajo de esto complican enormemente el desagüe, el drenaje exitoso del camino. Habíamos dicho que la influencia de la pendiente longitudinal era mucho menor que la transversal. Entonces, ahora vamos a ver cuáles son los valores mínimos para la pendiente transversal del camino. Depende del material que estemos utilizando. Mientras más impermeable el material, menor es la pendiente mínima. En el caso de hormigón, que es prácticamente impermeable, se sugiere una pendiente mínima de 1,5%. En el caso de concreto asfáltico, del 2%, como ya habrán visto en el perfil tipo en diseño geométrico, cuando tienen tratamientos bituminosos superficiales, va entre el 2 y el 3%, y para enripiados o consolidados, entre el 3 y el 4%. Normalmente el 4 es el que se aplica en el caso de las cunetas, que suelen ser enripiadas. Si la cuneta va pavimentada, puedo disminuir hasta un 3% sin ningún tipo de problema. Vamos a ver ahora cómo calculamos el efecto combinado de ambas pendientes. Es una vista superior, una vista en planta de una sección de camino donde se ha indicado el eje, AC es el ancho de calzada y esto es el semiancho de calzada. IL es la pendiente longitudinal y EIT es la pendiente transversal. Esto provoca que el agua tenga, la gota de agua que cae sobre la parte más alta, que es el eje en el caso del perfil a dos aguas, recorra una cierta distancia longitudinalmente y otra cierta distancia transversalmente. Lo que nos interesa es la composición de ambas distancias, que es el LR al que hemos denominado longitud de la trayectoria de flujo. Esto se calcula, acá
se ha corrido la M, pero no sé si alcanzan a ver, se ha corrido, perdón, la M no, el signo más. Es Pitágoras, el pendiente resultante es la raíz cuadrada del cuadrado de las dos pendientes. Y la tangente de alfa es la pendiente longitudinal dividida la pendiente transversal. Entonces, la longitud de la trayectoria de flujo toma esta forma. Esto también es Pitágoras. No hay mucha dificultad en esto, así que no nos vamos a tener mucho. La longitud de la trayectoria de flujo se mide siempre desde el punto más alto hasta que el agua abandone el coronamiento. Esta ecuación que hemos obtenido es válida para tramos rectos y pendientes constantes. No es de aplicación si no se cumplen esas dos condiciones. Entonces, ojo, si tenemos trayectorias de flujo mayores, nos pueden aparecer situaciones más peligrosas. ¿Por qué? Porque mientras más trayectoria recorra la gota sobre el pavimento, más gruesa se vuelve la capa de agua que provoca el hidroplaneo. Entonces hay que tener mucho cuidado con la evaluación de esta longitud. Y vamos a ver un caso donde no se verifique lo que acabamos de ver. Esto es, fíjense, una curva con su correspondiente peralte. Acá, fíjense lo que está marcado en amarillo, si la gota cae en este punto, recorre, llega hasta el eje y como venimos levantando el peralte, en vez de pasar hacia el otro lado, vuelve y termina saliendo por el lado B. Entonces, fíjense que esta trayectoria amarilla es mucho mayor que cualquiera de estas trayectorias en diagonal. Entonces, en estos casos hay que tener mucho cuidado en evaluar bien los sectores donde tenemos modificaciones del perfil transversal tipo, que es el que conocemos, que es el perfil a dos aguas. Bueno, ahora vamos a ver una gráfica donde hemos graficado en abscisas la longitud del plano por donde circula la gota y en ordenadas, perdón, y en abscisas el espesor de la película de agua. Fíjense a la izquierda, tienen un valor donde empieza a computarse el espesor de la película de agua. ¿Qué pasa antes? Este espesor es absorbido por la textura superficial del pavimento. Entonces no aporta a el incremento del espesor de la película de agua. Y esto es lo que se llama profundidad media de textura. ¿Han entendido eso? ¿Está claro? ¿Sí o no? Claro. Bueno, fenómeno. Esto acuérdense, porque esto es importante y la profundidad media de textura la vamos a evaluar y vamos a ver cómo influye. Pero el asunto es que sepan cuál es el concepto de la profundidad media de textura. Fíjense, ya que estamos con el gráfico puesto, que cómo va aumentando el espesor de la película de agua a medida que va recorriendo más distancia la gota. Bueno, vamos a hablar ahora de la textura del pavimento. Definimos dentro de lo que es la textura global una microtextura que está constituida por pequeñas asperezas superficiales que inciden en la fricción entre neumático y pavimento, y una macrotextura que está dada por asperezas mayores y elevación relativa de las partículas respecto del plano base del pavimento. Proporciona canales de escape para el agua superficial en el área de contacto entre neumático y pavimento. Lo que nos interesa es la macrotextura.
Vamos a ver un gráfico para que quede claro. Fíjense, estos son dos agregados, y el agregado tiene sus deformaciones. Lo que denominamos microtextura son las asperezas superficiales dadas por la forma del agregado. Y lo que denominamos macrotextura es la distancia o el desnivel que hay entre la parte superior del agregado y el nivel de base del pavimento. Esto obviamente es un pavimento de tipo rugoso, ¿sí? Un pavimento de tipo liso o pulido, no tenemos ni macro ni microtextura, y esto lo vamos a ver a continuación. Si ambas texturas se mantienen dentro de los límites, se garantiza la resistencia al deslizamiento en condiciones de superficie húmeda. Entonces, ¿cuáles son los valores usuales para cada uno de los elementos que hemos visto? La microtextura tiene que estar en valores comprendidos entre 0,01 a 0,5 milímetros. Fíjense, entre una centésima y 5 décimas de milímetro. Y la macrotextura entre 5 décimas de milímetro y 5 milímetros. Si se cumplen esas condiciones, podemos estar relativamente tranquilos con en lo que se refiere a la evacuación del agua superficial y la formación de la película de agua. Bien, vamos a ver ahora que el incremento de la macrotextura reduce el potencial de encharcamiento. ¿Por qué? Porque ya el agua que se acumularía circula por los espacios, los canalículos, esos que forman los agregados del suelo, y evitan que se junten y se forme el charco. Y garantiza también a la vez la fricción a altas velocidades, aunque disminuye la velocidad de escorrentía y genera espesores totales de flujo mayores. Entonces no es la solución aumentar al infinito la macrotextura. La microtextura, por su parte, tiene mucha incidencia sobre la fricción cuando los vehículos circulan a baja velocidad, porque, como hemos visto, son rugosidades muy pequeñas. Para terminar de entender el tema de la macro y la microtextura, vamos a ver una escala gráfica que espero les clarifique el panorama. Fíjense, tengo a la izquierda distintos tipos de superficie y tengo la macrotextura y la microtextura. En este caso, fíjense el agregado, el pavimento, tenemos la macrotextura es rugosa y la microtextura es áspera, porque tiene mucha deformación. En el caso que sigue, la macrotextura sigue siendo rugosa porque es una distancia amplia que hay con respecto al plano base, pero no tengo deformaciones propias del agregado, entonces decimos que la microtextura es pulida. En el tercer caso, donde no tenemos agregados, la macrotextura es suave, porque prácticamente no existe. Pero sigue habiendo irregular la superficie, entonces la microtextura es áspera. Y en el último caso, el peor caso posible, tanto la macrotextura como la microtextura son pulidas o suaves. ¿Mm? ¿Está claro hasta acá? Bueno. Ahora tendríamos que empezar a ver lo que es a definir el concepto de hidroplaneo. ¿Quieren que hagamos un descanso o seguimos? ¿Cómo están hasta acá? Como quiera, ingeniero. ¿Seguimos? Como quiera. Bueno, fenómeno. De paso, admitimos. Vamos a volver al hidroplaneo. Ingeniero, en la superficie que había mostrado recién, ¿cuál era la más óptima? ¿Quieren que la vemos de vuelta?
espérenme un segundito. Bueno, de esto estamos hablando, ¿verdad? Sí, sí. No sé quién preguntaba. Yo, ¿Sí? sí. Lo que pasa es que no puedo identificar quién está preguntando porque estoy viendo la presentación. Así que disculpa si no lo llamo por el apellido o por el nombre. ¿Cuál es la óptima? Y siempre es esta. La combinación de macrotextura rugosa con microtextura áspera. Esto está puesto en calidad, acá va descendiendo la calidad. La mejor es la primera y va descendiendo hasta que la última es el caso más desfavorable. Entonces, de ser posible, tengo que tratar de tener una buena combinación de macrotextura y microtextura. Que las dos sean importantes y estén en los valores que hemos visto. Pero no, perdón. Ya me he ido muy atrás. Disculpe un segundito. Vamos a volver acá. Yo quería venir acá. Que estén en estos valores. En esta ventana la microtextura y en esta ventana la macrotextura. Tenemos que ver que la textura nuestra esté entre estos valores. ¿Mm? No sé si he contestado la Sí, pregunta. sí, ingeniero. Y Sí, en cuanto al hidroplaneamiento, sí, hidroplaneo. ¿eso está influido directamente con la macrotextura o microtextura o la combinación de ambas? Con la combinación de las dos. Porque si hay, bueno, a ver, denme un segundito. La macrotextura, fíjense, acá abajo, el último párrafo. La microtextura tiene gran incidencia sobre la fricción cuando los vehículos circulan a baja velocidad. ¿Sí? Entonces, si el vehículo anda a mucha velocidad, la preponderancia la tiene la macrotextura. Y la microtextura, por ahí, a gran velocidad, ni se la percibe. Es decir, sirve para que el pavimento, para que el agarre entre el neumático y el pavimento sea bueno. Pero si circulo a baja velocidad, tener una microtextura adecuada ayuda a que el neumático no se despegue del pavimento, que es lo que pasa cuando se mete el agua en el medio. Entonces, ¿cuándo circulo yo a baja velocidad? Cuando estoy en medio de una lluvia. Entonces, un conductor prudente baja la velocidad y no anda a la velocidad que andaría si el pavimento estuviera seco. En ese caso, se hace notar la microtextura sobre la fricción, ayuda a la microtextura. En la fricción, en cambio, la macrotextura ayuda a la evacuación más rápida del agua. ¿Se entiende? Sí, 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 ahí ahora me quedó bien claro. Bueno, excelente. Gracias por Ingeniero, preguntar. Sí. hay un compañero me pidió si lo puede aceptar, justo que estaba contestando la pregunta del compañero. Bueno, a ver, ya. Esto es un problema. Por eso, a ver, de aquí en más tratemos de ser puntuales, porque si no, tenemos que interrumpir permanentemente la presentación. Bueno, no sé ustedes, pero a mí me cuesta retomar el hilo así. Ya cuando era joven sí lo hacía, pero ahora ya me cuesta un poco retomar el hilo cuando tengo una interrupción de este tipo. Por supuesto que las preguntas, no me refiero a las preguntas forman parte de la presentación. ¿Mm? Así que bueno, ¿estamos hasta ahí? Sí, ingeniero. Bueno, seguimos entonces con el hidroplaneo. Vamos a estudiar qué es esto del hidroplaneo. Y para eso vamos a introducir una figurita, perdón, no, la figurita va después. El hidroplaneo también se llama aquaplaning. Aquaplaning es inglés, hidroplaneo lo decimos acá en la Argentina, en castellano, perdón.
¿Cuándo se produce? Cuando el neumático rueda sobre una película de agua. Entonces, ¿qué hace la película de agua? Se interpone entre el pavimento y el neumático, la fricción disminuye y se generan situaciones complicadas de manejar porque todos los movimientos del vehículo, tanto la maniobra de frenado como el cambio de dirección, necesariamente necesitan los esfuerzos de corte que se generan por el rozamiento. Si no tenemos roce, el vehículo divaga y patina y no hay manera de controlarlo. Bueno, el hidroplaneo involucra una gran cantidad de factores que son, primero, la intensidad de las lluvias. Obviamente, a mayor intensidad, mayor cantidad de agua sobre la calzada y mayores posibilidades de que el espesor de la película de agua se haga más grande. Depende también de la velocidad de circulación del vehículo. ¿Por qué? Porque ¿cómo elimina el neumático el agua del pavimento? Lo elimina a través del dibujo que tiene. El dibujo de la cubierta, de la banda de rodamiento, sirve para que el agua circule por ahí y no se acumule entre la banda de rodamiento y el pavimento, en cuyo caso se pierde la adherencia. Entonces, si la velocidad es moderada, el vehículo el neumático tiene la posibilidad de eliminar el agua a través del dibujo, de los canales que forma el dibujo de las cubiertas. A medida que aumento la velocidad, ¿qué hago? Incremento notablemente el caudal de agua a evacuar. Llega un momento en que no es suficiente el dibujo de las cubiertas y se produce el hidroplaneo. Entonces, este es un factor muy importante a tener en cuenta. Bueno, el espesor de la película de agua sobre el pavimento, mientras independientemente de la intensidad y de la velocidad de circulación, si yo dejo que el agua circule, como hemos visto en el gráfico, circule un trecho tal que se forme un espesor importante, tampoco es bueno para circular en forma segura y es muy probable que se produzca el hidroplaneo. También tiene que ver con la textura superficial, como hemos visto recién, tiene que ver con el desgaste de los neumáticos, atendiendo a la profundidad de los canales que forman el dibujo de la banda de rodamiento. Tiene que ver también con la presión de inflado. ¿Por qué con la presión de inflado? Si el neumático está muy inflado, la impronta o huella que deja sobre el pavimento, o dicho de otra manera, la superficie de contacto entre el neumático y el pavimento es menor, es de una superficie menor. Si el neumático está no tan inflado, a medida que disminuye la presión de inflado, se va agrandando esa superficie de contacto. Y en el caso de lluvia, en el caso del hidroplaneo, siempre es conveniente tener una mayor superficie de contacto que una menor. Entonces, en caso de lluvia, si tengo los neumáticos recién calibrados, mejor bajar mucho la velocidad. Y finalmente, el comportamiento del conductor. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué es lo aconsejable en caso del hidroplaneo? ¿Cómo se manifiesta el hidroplaneo? Que no se abatate el conductor. Exactamente, sí, señor. Esa es la idea. Perfecto. Bien definido. Bien criollo, pero perfecta la definición. Uno nota que se está iniciando el hidroplaneo cuando se empieza a ir de cola el vehículo. En ese caso, el conductor tiene que tener la cabeza fría. Lo primero que tiene que hacer es levantar el pie del acelerador para que la velocidad vaya disminuyendo sola. Eso es lo primero. Y lo último que tiene que hacer es pisar el freno. Si se le ocurre pisar el freno cuando están con el vehículo medio descontrolado, eso es lo peor que pueden hacer porque van a empezar a hacer trompo.
Entonces, nunca, jamás de los jamases, pisar el freno cuando están perdiendo el control del vehículo. Levantar el pie del acelerador y agarrar firmemente el volante y tratar de que vaya disminuyendo, a medida que vaya disminuyendo la velocidad, ir corriéndonos hacia el banquino, hacia un lugar donde uno pueda detenerse a recuperarse del susto. Pero nunca, nunca pisar el freno en condiciones de pavimento mojado. Bueno, ahora sí vamos a ver, vamos a la figura que le había prometido. No, tampoco. Sí, esto ya lo hemos dicho. Vamos a la figura. Perdón que tengo, disculpen un minutito que tengo, se me ha cruzado una. Vamos acá. Sí, no, perdón, me he anticipado yo, con son las ganas que tengo que aparezca la figura. Volvamos. Lo hemos visto. Bueno, cuando la pérdida de contacto es total, cuando tengo el agua entre el neumático y el pavimento, ¿qué pasa? No existe rozamiento. Si no existe rozamiento, no pueden desarrollarse esfuerzos de corte. Entonces pierdo el control del vehículo. En estas condiciones, el vehículo no puede ni acelerar, ni doblar, ni frenar. Y la velocidad a la que el neumático flota sobre la película de agua se denomina velocidad de hidroplaneo. En situación de calzada mojada, la película de agua se adherirá más o menos intensamente al pavimento en función de las características del pavimento. Esto tiene que ver con lo que venimos viendo de la textura. Y ahora sí vamos a lo que nos interesa, que es para conseguir la evacuación del agua existente bajo el neumático, hay que romper la película de agua. Y hay dos maneras de romper esta película. Una es con las asperezas superficiales del pavimento. Y la otra es con la acción de la banda de rodamiento del neumático. Bueno, y ahora sí vamos, la prometida figura. Vamos a ver, esto es un corte de un neumático, y acá ven, esto es la banda de rodamiento. Estos son los espacios por donde tiene que circular el agua para evitar que se forme la película de la que venimos hablando. Esta es la llanta metálica y esta es la válvula. Fíjense, este es un cuadro interesante. Acá he puesto nuevo esta figura para que ustedes vean bien cómo la banda de rodamiento en la vida real. Lo otro era un dibujo. Fíjense, acá arriba tenemos tres tipos de neumáticos. Un neumático nuevo, un seminuevo y un neumático desgastado. Si vamos a una velocidad de 5 km por hora, la adherencia entre el neumático y la superficie de rodamiento es del 100%, ya sea el nuevo, el seminuevo o el neumático desgastado. Si aumentamos la velocidad al 75%, fíjense las improntas, la superficie de contacto. El neumático nuevo baja un 74% la adherencia. El seminuevo baja casi a la mitad. Y el desgastado baja casi a valores incompatibles con la seguridad. En este caso, es muy probable que el vehículo se empiece a ir de cola y manifieste este efecto de hidroplaneo. Y si aumentamos la velocidad, fíjense, el neumático nuevo con el dibujo perfecto pierde la mitad de adherencia. El seminuevo baja hasta el 11% y en el usado es prácticamente nulo. Esta es la profundidad del dibujo. En el nuevo tenemos 8 milímetros, 4 milímetros en el seminuevo,
Y este valor 1,6 es el mínimo que exige la ley. Pero normalmente ustedes han visto que hay, sobre todo los vehículos de gran porte, los camiones y camiones viejos, que andan con neumáticos prácticamente lisos. Y eso es realmente un peligro. Esos deben tener hasta debajo de 1,6 milímetros. Y esto ya configura una situación muy peligrosa, porque un camión de esos anda siendo generoso a 70, 80 kilómetros por hora. Y estaríamos con un 16% de adherencia. Entonces ustedes ven cómo es de peligroso o cómo es de importante tener un vehículo, un neumático en buenas condiciones. ¿Mm? Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora cuál es el proceso físico del hidroplaneo. En esta figura, usted tiene la cubierta, la rueda, la dirección del movimiento es de izquierda a derecha. Esta es la banda de rodamiento del vehículo, como vemos en la figura recién. Este es el pavimento, donde vemos la textura superficial irregular, rugosa, y vemos la película de agua. ¿Mm? Bueno, lo que quiero que noten es lo siguiente. El vehículo avanza hacia la derecha. En ese caso, la película de agua, el agua se pega a la película, a la banda de rodamiento. ¿Mm? Por efecto del giro de la rueda, la película de agua se pega a la banda de rodamiento. Y esto nos genera, esta es la impronta o huella del pavimento. Nos genera 3 zonas bien diferenciadas que vamos a pasar a analizar ahora. Está claro el dibujo, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Bueno, la zona 1 es la que está inmediatamente delante del neumático. Perdón. En esa zona hay una película de agua de espesor grueso y se genera una presión hidrodinámica que tiende a levantar la cubierta, tiende a levantar la rueda. Una presión hidrodinámica que va de abajo hacia arriba. Y eso empeora claramente la situación. Fíjense, acá se ve lo que les decía. Acá en este caso el vehículo está avanzando de atrás hacia adelante. Ven el agua, ¿no? Cómo se pega a la banda de rodamiento. No hay contacto con el pavimento, por lo que directamente no se transmite en esfuerzo de corte. Acá tengo rozamiento nulo. Y el agua debe drenarse a través de la macrotextura y el dibujo de la banda de rodamiento. ¿Mm? El tamaño de la zona 1 es proporcional al tiempo que el neumático necesita para drenar el agua y a su velocidad de circulación. Porque al aumentar la velocidad, aumento el caudal y aumento el tiempo que el neumático necesita para producir ese drenaje. Entonces, resumiendo, la zona 1 es la zona más complicada de todas porque ahí tengo 0 rugosidad y no tengo absolutamente ningún control sobre el vehículo. Vamos a la zona 2. En esta zona, el neumático circula sobre una película más fina, porque ya gran parte de la película, del grosor de la película esta ha sido drenada en la zona anterior, por los dibujos de la banda de rodamiento. En esta zona ya no existe la presión hidrodinámica, pero sí una presión provocada por la viscosidad del agua, que depende también de la presión de inflado y de la velocidad de circulación. De la presión de inflado, porque esta huella con
un inflado, una cubierta muy inflada disminuye a valores se hace más chica la impronta. Entonces, la zona 1 y la 2 ocupan casi toda la impronta, toda la huella. Y tanto la 1 como la 2 son situaciones no deseables. La existencia de las películas de agua impide que se desarrollen esfuerzos de corte de magnitud apreciable. Si bien hay corte porque hay contacto entre la rueda y el pavimento, los esfuerzos de corte no son de magnitud apreciable. Entonces, esta zona tampoco es muy deseable. El drenaje del agua residual se realiza a través de la microtextura, que son las asperezas del árido y del mortero. Vamos a ver la zona 3. Fíjense en la zona 3. En esta zona se produce el contacto seco, le llamamos, entre neumático y pavimento. En esta zona se desarrollan los esfuerzos de aceleración frenado que el neumático transmite al pavimento y este absorbe. ¿Por qué? Porque ya tenemos, al ser un contacto seco, tenemos disponible el rozamiento que necesitamos para poder hacer las maniobras de aceleración y frenado. Ojo, a medida que la velocidad aumenta, también lo hace la cantidad de agua que hay que evacuar por unidad de tiempo, por las cuestiones que ya hemos visto. En el caso ese, ¿qué pasa con las zonas 2 y 3 si la velocidad aumenta? La zona 1 y la 2 crecen en detrimento de la 3, hasta llegar a un punto donde la 3 es insignificante y ya el vehículo es absolutamente incontrolable. Bueno, hasta aquí el fenómeno de hidroplaneo. ¿Hay alguna pregunta o está todo claro? Bueno, si no hay preguntas, vamos a concentrarnos ahora ya desarrollado y cómo es el fenómeno desde el punto de vista físico. Vamos a hablar de las características de la película de agua. Ingeniero. Entonces, sí. Antes de que siga, ¿puede volver a la diapositiva anterior? Sí, señor. ¿Se acuerda que estábamos viendo un cuadro de la huella que dejaba el neumático a medida que aumentaba la velocidad? Sí. En el caso... No, Sí. está bien. En el caso de, creo que era el neumático más gastado a 125, Sí. solamente un 8% de la huella. Solamente, en ese caso sería la zona 1 la que se marca nada más. No. Lo que ustedes veían en negro, que representa la zona de contacto entre la rueda y el pavimento, es la zona 3. Ah, bien. ¿Quieren que volvamos a ver el gráfico ese? Bueno, pero sería solamente una porción muy chica de la zona 3, ¿verdad? No, la zona 3 completa y una pequeña porción de la zona 2. Aunque sea un 8%, igual incluye la zona 2. Claro, el 8% es el porcentaje, se refiere a la superficie total, ¿no? Ah, A la superficie total de la huella. Bien. Entonces, mientras menos, y siempre insisto, lo que se ve en negro y el porcentaje que se indicaba de la superficie total se refiere a la zona 3 y eventualmente un pedacito de la zona 2. Pero la zona 1 ni pensarlo, y la mayor parte de la zona 2 tampoco, porque como hemos dicho, en la zona 2 hay esfuerzos de corte, pero no son significativos. Entonces, esos porcentajes se refieren al porcentaje, el 100% es toda la huella del neumático, toda la superficie, toda esta superficie. Y lo que estaba pintado en negro y el porcentaje que veíamos se refería a la zona 3. ¿Estamos ahí? Bien, perfecto. Gracias. Bueno. Vamos a ver entonces de vuelta el espesor de la película de agua. Bueno, de todos los factores que hemos visto, el único que podemos controlar como diseñadores, proyectistas y constructores de vías de comunicación es el espesor de la película de agua. No podemos controlar ni el conductor, ni la velocidad que usa el conductor, ni la intensidad de lluvia,
solamente el espesor de la película de agua. Entonces vamos a estudiar ahora cómo mantener el valor del espesor de la película de agua en valores compatibles con la seguridad. Entonces, para obtener una buena adherencia y mantenerla, se debe eliminar lo más rápidamente posible el agua que se ubica entre la superficie de contacto del neumático y el pavimento. Acá, en este esquema, esto que ven rugoso es la superficie del pavimento. Este espacio que está entre el borde superior del pavimento y la superficie del agua es lo que llamamos espesor de la película de agua. Pero eso no es el flujo total. El flujo total I está conformado por el espesor de la película de agua y lo que hemos visto que se llama profundidad media de textura. ¿Se acuerdan del gráfico que vimos hace rato? Bueno, ahora lo vemos de nuevo al gráfico. Entonces, lo que tenemos que tender a reducir es el valor este. Y vamos a ver cómo determinarlo. Si aumentamos la profundidad media de textura, el espesor total de escurrimiento, perdón, vuelvo al anterior, el flujo total va a disminuir el valor de este I, que está conformado por el espesor de la película de agua más la profundidad media de textura, va a disminuir si yo aumento la profundidad media de textura, obviamente. Entonces, vamos a trabajar sobre la profundidad media de textura, que depende, como hemos visto, de la macrotextura de la superficie y fundamentalmente del agregado grueso. Y se determina, esto se mide, hay ensayos que se determinan y el ensayo se llama del método del círculo de arena. Y lo vamos a ver así rápidamente, el que quiera verlo con más detalle lo googlea y lo encuentra. ¿En qué consiste el ensayo del método del círculo de arena? Dado una superficie, tengo un volumen de arena bien graduado, cuyo volumen lo conozco perfectamente. Lo deposito en un sector del pavimento donde quiero hacer el ensayo y lo desparramos de manera de hacer un círculo. De ahí el nombre del ensayo. Una vez que tengo ese círculo, el corte sería de esta manera. La profundidad media de textura la saco dividiendo el volumen de arena, que lo conocía, lo tenía calibrado, por la superficie del círculo. Y eso me da la profundidad media de textura. Esto es a grandes rasgos cómo se produce el ensayo. Por supuesto que hay normativa para ver cómo deposito la arena, cómo la desparramo y demás, pero me interesaba que sepan que se puede medir la profundidad media de textura y que se mide a través de este ensayo. Vamos a seguir entonces. El agua que se aloja debajo de la profundidad media de textura queda atrapada en la superficie y no contribuye al drenaje del pavimento. Vamos a volver. Aquí está. Esta agua, no sé si alcanza a ver el cursor, esa agua está por debajo de la profundidad media de textura, ¿la ven? Esa agua queda alojada ahí y no se mueve. Lo que sí se mueve y drena es lo que está por encima del plano que define la profundidad media de textura. Dicho esto, vamos a volver al círculo de arena. El aumento de la macrotextura brinda entonces un espacio adecuado tanto para alojar el agua como para facilitar el drenaje superficial y, como hemos visto, disminuir el espesor de la película de agua. Y vuelvo al gráfico para que recuerden cómo era esto. La profundidad media de textura es esta y la película de agua empieza a aumentar a partir de allí. Entonces, mientras más grande sea
a iguales condiciones del plano donde circula la gota, mientras más grande sea la superficie media de textura, menor va a ser el espesor de la película de agua. ¿Mm? Bueno, vamos a ver, esto también es importante, cómo vamos a determinar las velocidades críticas. Y para eso vamos a ver que tenemos que conocer el espesor I, que era la suma, como hemos visto, de la película de agua más la profundidad de textura, y cómo, cómo se compone, cómo se calcula ese espesor. Para calcular el espesor tenemos métodos empíricos y analíticos. Los métodos empíricos, si bien no son exactos, pero son de muy fácil aplicación, mientras que los analíticos tienen un desarrollo conceptual muy engorroso y no resulta, y variables que no resultan de fácil determinación, por lo cual no son de uso generalizado. Si uno quiere hacer un análisis muy, muy finito, sí, se justifica, pero si uno está estudiando, está viendo si en un determinado tramo de la carretera puede existir la posibilidad de hidroplaneo, directamente trabaja con las expresiones empíricas que vamos a ver ahora. Bueno, el primero de ellos es el que se llama método del Road Research Laboratory, que consiste en esta expresión. La H en milímetros es el espesor de la película al final de la trayectoria de flujo. LR es la longitud de la trayectoria de flujo en metros y la intensidad de la lluvia en milímetros por hora, e IR la pendiente resultante, que hemos visto cómo se calculaba. Entonces, H es igual a un coeficiente 0,0474 por la raíz del producto de la longitud de la trayectoria de flujo por la intensidad, todo eso dividido la pendiente resultante elevada a la 0,2. Con esto calculan el espesor de la película de agua en milímetros. Otro método empírico que también es de uso común es el que se llama método de Galloway. Acá los factores intervienen la profundidad media de textura y los tres factores que ya hemos visto. Los coeficientes, la exponente de cada término son medio raras, bueno, pero todo surgido de ensayos empíricos. En este caso, H no es el espesor de la película de agua, es el espesor sobre las apresas del pavimento. Entonces, a ese espesor sobre las apresas del pavimento hay que restarle la profundidad media de textura para obtener el espesor de la película de agua que nos interesa a nosotros, que es el H . Pero esta fórmula también se la puede usar, solo que hay que acordarse de restarle la profundidad media de textura. Bueno, y para terminar, el valor que asignamos, independientemente de los valores que calculemos, se asigna un valor promedio de medio milímetro para profundidad media de textura. Si es menor, hay que tratar de aumentarlo. Y se considera que independientemente de los resultados que se obtengan, no permitir que el espesor de la película de agua exceda los 4 milímetros. Por arriba de 4 milímetros se considera que el peligro de hidroplaneo es demasiado alto como para que resulte admisible. Si ustedes se toman, hacen un ejemplo, o, bueno, cuando desarrollamos, por ahí desarrollamos un ejemplo en el práctico, las profundidades de los espesores de película de agua dan, para intensidades no muy altas y velocidades razonables, dan en el orden de los 2 o 3 milímetros de espesor. No llegamos a los 4.
Bueno, Ingeniero, sí, a el espesor de las películas de agua, que sería H, es a lo que se le suma sí. la profundidad media de textura para calcular lo que en el dibujito aparece Eso, como nos da el I. Si quieren, vuelvo un bien. poco atrás y vemos el esquema. Ahí está. Ah, bien, perfecto. Bien, bien. Ese es el I. El I es la suma del espesor de la película de agua más la profundidad media de textura. ¿Está? Bien, Entonces, bien, cuando bien. vemos Galloway, el H'(S) es todo el espesor, todo el I. Entonces, para obtener el H, le tenemos que restar la profundidad media de textura. ¿Mm? Perfecto, perfecto. Sí, me quedó claro Bueno, ahora. fenómeno. Y para terminar, vamos a ver la velocidad a la cual ocurre el hidroplaneo para un determinado espesor de película de agua. Usamos esta expresión, donde BH es la velocidad de hidroplaneo, 96,60, un factor numérico, y H es el espesor de la película de agua elevado a la menos 0,259. Con esta expresión obtenemos de forma rápida la velocidad que, a partir de la cual es muy factible que se produzca el hidroplaneo en función del espesor de la película de agua que cabe esperar según las condiciones del pavimento y la intensidad de lluvia. ¿Mm? Esto hay que compararlo siempre con la velocidad de operación de los caminos. Acuérdense que ustedes tienen distintas velocidades. La velocidad directriz es la velocidad de diseño. Si están diseñando, este valor tiene que ser, lo tienen que comparar, perdón, con la velocidad directriz, porque ustedes están sacando todo el resto de los parámetros en función de esa velocidad directriz. Y no podemos permitir que BH sea mayor que la velocidad directriz. Y si es un tramo que está ejecutado y al cual hay que intervenir para mejorarlo, o hay que hacerle un recapado, una repavimentación, lo tiene que comparar con la velocidad de operación. Si la velocidad de operación, bueno, BH tiene que ser siempre menor que la velocidad de operación. Si supera la velocidad de operación, ahí estamos en problema. ¿Está claro eso? Sí, ingeniero. Bueno, listo. Hasta acá el hidroplaneo y terminamos con drenaje de coronamiento. Vamos a hacer un descanso de unos